En este video vamos a aprender a cómo utilizar el apalancamiento de la manera correcta y también responsable. Algo que debemos tener en cuenta es que el apalancamiento es como cualquier otra herramienta. Si la utilizamos de la forma correcta, podemos sacarle bastante provecho, haciendo que nuestro trabajo sea más ágil y efectivo. Pero por el otro lado, si no sabemos cómo utilizar este tipo de cosas, es mejor alejarse de ellas, porque de lo contrario podríamos hacernos daño. Así que en el caso del apalancamiento no es distinto. Podemos utilizarla de una buena forma y sacarle provecho. En ciertas situaciones el apalancamiento incluso es necesario para poder ejercer una correcta gestión de riesgo de nuestra cuenta. Pero si nuestro enfoque con respecto al apalancamiento es más con la idea de utilizarlo como una especie de apuesta o ruleta para multiplicar el valor de nuestra cuenta en tan solo unos cuantos días o incluso horas, entonces esa es la forma más rápida de perder dinero y de reventar nuestra cuenta. Entonces, en esta ocasión, quiero mostrarles qué es lo que debemos hacer para evitar este tipo de situaciones, no quemar nuestra cuenta e incluso tener una mejor gestión de riesgo. Uno de nuestros objetivos como traders es la conservación del capital, porque sin capital el trader no sirve para nada. Entonces, queremos asegurarnos de que nuestra cuenta sea capaz de sobrevivir a rachas malas. Y es que en el trading, por desgracia, lo querramos o no, es normal pasar por rachas malas, el perder 3, 4, 5 operaciones de manera consecutiva. Esto es algo perfectamente normal y no necesariamente significa que eres un mal trader, simplemente las cosas son así. Entonces, cuando atravesamos por este tipo de rachas malas, queremos asegurarnos de que nuestra cuenta va a ser capaz de amortiguar estas operaciones malas de manera consecutiva hasta que finalmente nuestro sistema de trading o bien nuestras operaciones logren entrar en sintonía otra vez con el mercado y entonces nos repongamos de esas pérdidas y vengan las ganancias. Así que ese es nuestro objetivo como traders. Lo que necesitamos es conservar nuestro capital para poder hacerlo crecer poco a poco a lo largo del tiempo. De hecho, si estudiamos a los mejores traders y qué son las cosas que hacen, podemos encontrar que hay muchos estilos para hacer trading, hay muchísimas estrategias, pero algo que comparten en común todos ellos es que tienen una gestión de riesgo impecable, y eso es lo que queremos hacer nosotros mismos. Por algo son los mejores traders del mundo, y es que si arriesgamos el 20% de nuestra cuenta para cada operación, cuando me meta en un bache de 5 operaciones perdedoras de manera consecutiva, se acabó, quemé la cuenta. ¿Vale? Entonces métanse bien esto en la cabeza. No importa que seas el mejor trader del mundo, ni tampoco importa que tengas la mejor estrategia a la mano. Si la gestión de riesgo no está bien afinada, vamos a perder dinero. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para conservar nuestro capital? Evidentemente, arriesgar porcentajes bajos del mismo. Entre más bajo sea el porcentaje que arriesgamos para cada operación, más seguros vamos a estar. Pero queremos buscar un equilibrio en donde el tiempo que estamos invirtiendo por hacer trading valga la pena. No queremos arriesgar únicamente el 0.001% de la cuenta para cada operación, porque eso realmente no valdría nuestro tiempo. Un porcentaje que es universalmente aceptado es el riesgo del 2%. Es decir, si yo tengo una cuenta de $1000, lo más que me voy a permitir perder para alguna operación determinada serían $20, ese sería el 2%. O si tengo una cuenta de 500, me voy a permitir perder $10 para alguna operación. Y si tengo $100 únicamente, lo que me voy a permitir perder son $2. Esta es una marca sobre la que podemos trabajar alrededor. Es decir, esto va a depender también de las circunstancias, del estilo, de la personalidad de cada persona. Así que no es una regla que esté escrita en piedra. Podemos modificarla, por supuesto, pero preferentemente estar cerca de ella. Por ejemplo, arriesgar 3% si queremos ser un poco más agresivos, o por el contrario,
Si queremos ser más conservadores, pues reducir ese riesgo al 1%. ¿Y qué logramos con esto? Bueno, estamos comprando tiempo para cuando nuestra cuenta entre en esa fase de recuperación. Si perdemos 5 o 6 operaciones de manera consecutiva, habremos perdido únicamente 10 o 12% de la cuenta. Cuando la estrategia entre en sintonía otra vez con el mercado, perfectamente nos podríamos recuperar de esta pérdida en quizá 3 o 4 operaciones, así que no hay nada de que estar asustados en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para arriesgar un porcentaje fijo de nuestro capital para todas nuestras operaciones? Y es que, dependiendo de la situación, nuestro stop loss puede estar o más cerca o más lejos. Para ello tenemos que calcular el tamaño de posición. El tamaño de posición nos va a dictar con cuántos contratos debemos entrar a una operación en concreto y de esa forma arriesgar ese porcentaje que estamos buscando, el 1, 2, 3% de nuestra cuenta. Y para conocer el tamaño de posición necesitamos 3 datos. Primero, el capital disponible. Segundo, el riesgo por operación. Y tercero, la distancia del stop loss con respecto a nuestro punto de entrada. ¿A qué nos referimos con el capital disponible? Pues cuánto dinero tenemos para hacer trading. Son $100, 500, 1000, 10,000, etc. El segundo punto es el riesgo por operación. ¿A qué nos referimos con esto? A cuál es el porcentaje que nos vamos a permitir perder como máximo por cada trade. Es decir, el porcentaje, no sé, del 2% del capital disponible, eso es lo que nos vamos a permitir perder por cada operación. Y finalmente, la distancia del stop loss con respecto a nuestra entrada. Nuestra entrada, vamos a decir que está en los $10. Nuestro stop loss lo estamos poniendo en 9. Ahí tenemos una distancia de un 10%, así que a eso nos estamos refiriendo. Para calcular el tamaño de posición, lo que vamos a hacer es multiplicar el capital disponible por el riesgo por operación. Esto lo vamos a expresar en términos de puntos decimales, es decir, si estamos arriesgando el 2%, multiplicaríamos el capital disponible por 0.02. Si fuera el 1%, sería capital disponible por 0.01. Si fuera el 3%, capital disponible por 0.03. Y esto lo vamos a dividir entre la distancia del stop loss, que igualmente la vamos a expresar en puntos decimales. Si el stop loss está a un 10%, por decir algo, sería 0.1. Si estuviera a una distancia de 5%, sería 0.05. Bastante fácil. Y por supuesto vamos a ver un ejemplo para que esto quede mucho más claro. Vamos a suponer que tenemos una cuenta de $10,000 y aquí no me estoy refiriendo a apalancamiento. Aquí no estamos utilizando nada de apalancamiento. Es dinero que yo he depositado en mi cuenta. $10,000. Ahora vamos a suponer que he decidido arriesgar el 2% de mi cuenta para cada operación. Así que esto lo vamos a expresar como 0.02 y la distancia de mi stop loss está a un 5% con respecto a mi punto de entrada. Esto lo expresaríamos como 0.05. Así que vamos a hacer la sustitución. Vamos a multiplicar 10,000 por 0.02. Lo cual nos da por resultado 200. Y esto, a su vez, lo vamos a dividir entre 0.05. Esto nos da un resultado de $4,000. Así que, para esta operación en concreto y para poder ejercer esta gestión de riesgo para esta operación en particular, debemos abrir una operación con $4,000. ¿Por qué? Bueno, recordemos. Nuestro stop loss está a un 5% de distancia. Por lo tanto, si a 4,000, que es mi tamaño de posición, es la cantidad de contratos con la que voy a abrir esta operación, le quitamos el 5%, eso nos da por resultado 200. ¿Y 200 qué es? Es el 2% de 10,000. Así que así es como calculamos el tamaño de posición. Vamos a ver otro ejemplo. Y en esta situación quiero sobre todo resaltar el por qué el apalancamiento es
importante e incluso en ciertas ocasiones necesario para poder tener una correcta gestión de riesgo. Vamos a suponer que contamos con la misma cantidad de capital, es decir, $10,000, y que vamos a arriesgar el 2% de nuestra cuenta para cada operación. Esto lo vamos a expresar como 0.02. Y la distancia de nuestro stop loss está bastante ajustada, es de únicamente el 1%, de modo que vamos a hacer la sustitución. Multiplicamos 10,000 por 0.02, lo cual nos da por resultado 200, y esto lo dividimos entre 0.01. Esto nos da por resultado $20,000. Así que el tamaño de posición necesario para esta operación en concreto son $20,000, es decir, el doble del capital que tenemos disponible. Por lo tanto, aquí por lo menos necesitaríamos 2x para poder abrir esta operación en concreto. De ahí que el apalancamiento sea tan importante e incluso necesario para nuestra gestión de riesgo. Y en un momento vamos a hablar más acerca de cuántos X de apalancamiento deberíamos utilizar, así que no se preocupen. Vamos a hacer la comprobación. Vamos a multiplicar 20,000, que es nuestro tamaño de posición, y si a eso le quitamos el 1%, que sería el lugar en donde se encontraría nuestro stop loss, eso nos da por resultado $200. ¿Y $200 qué es? En esta situación es el 2% de 10,000. Entonces, a pesar de que estamos utilizando una cantidad considerable de capital, esos $20,000, realmente nuestro riesgo es únicamente de $200. Ahora, para ser muy explícitos, porque mucha gente se queda con la duda de, ok, ya tengo el valor del tamaño de posición para esta operación, ¿dónde tengo que meterlo? Estoy en Bybit, esto aplicaría para cualquier otra plataforma. Si por ejemplo vamos a abrir una orden límite, pues escogemos el precio donde queremos abrir esta operación, y justo aquí abajo en donde dice orden por valor, es decir, aquí estaríamos expresando esta operación en términos de Bitcoin, pero en esta ocasión nosotros lo hemos calculado en términos de dólares. Así que aquí pondríamos 20,000 y abriríamos una operación en largo o en corto según sea el caso. Si vamos a abrir una operación en mercado, exactamente lo mismo. Aquí utilizaríamos 20,000, ¿vale? Y abriríamos en largo o en corto según sea el caso. Otra duda que es bastante recurrente es el tema del apalancamiento. Si yo utilizo 3x de apalancamiento, ¿eso significa que debo cambiar el tamaño de orden de alguna manera? Y la respuesta es no. Y por favor pongan atención, no. El tamaño de orden permanece inalterable independientemente de cuánto apalancamiento estemos utilizando. No importa que tengamos 3, 5, 10x de apalancamiento, el tamaño de posición va a permanecer exactamente igual. Expliquemos por qué. Para justificar el hecho de que el tamaño de posición no se cambia, vamos a ver diferentes ejemplos con distintos niveles de apalancamiento. Pero también debemos entender cómo es que funciona el apalancamiento. Conforme lo vamos aumentando, realmente la única diferencia es que la plataforma va a requerirnos menos margen, es decir, menos dinero de nuestro bolsillo para poder abrir alguna operación en particular. Entonces, vamos a suponer que hemos hecho nuestros cálculos y este nos ha arrojado que necesitamos un tamaño de posición de $10,000 y tenemos un X de apalancamiento activado. Eso significa que básicamente no estoy utilizando apalancamiento, de modo que yo debo cubrir estos $10,000 de mi propio bolsillo. Por lo tanto, requiero un margen de $10,000 para poder abrir esta operación de $10,000. Entonces, si fuéramos a perder el 2% de esta operación en concreto que estoy abriendo con $10,000, mi pérdida serían de $200. Ahora, vamos a suponer que todas las cosas permanecen exactamente igual. Tengo ese tamaño de posición de $10,000, pero ahora tengo 3x de apalancamiento.
Lo único que va a ocurrir es que la plataforma me va a hacer ese préstamo y voy a necesitar ocupar menos dinero de mi bolsillo para abrir esta operación. Más o menos vamos a requerir de unos $3,333 para poder abrir esta operación, pero a final de cuentas la pérdida va a ser exactamente la misma. El tamaño de posición son $10,000. Si mi stop loss está a un 2% de distancia, lo que voy a perder es $200. Es exactamente lo mismo. Y si tuviéramos 10x de apalancamiento, pues ahora necesito todavía menos margen. Únicamente necesito alrededor de unos $1,000 y la plataforma se va a encargar de cubrir todo lo demás, pero el tamaño de posición es exactamente el mismo. Si mi pérdida es de un 2% sobre esta operación, vamos a perder $200. Sin embargo, a la hora de elegir cuánto apalancamiento vamos a utilizar, solamente hay un pequeño pero, y ese es el nivel de liquidación. Algo a lo que muchas personas le tienen miedo, pero que si sabemos cómo utilizar el apalancamiento correctamente, jamás deberíamos ser liquidados. Jamás. Entonces vamos a explicar a qué es a lo que debemos prestar atención. Realmente no es algo complicado. En términos muy simples, de lo que debemos asegurarnos es que el nivel de liquidación por ningún motivo esté interpuesto entre nuestro precio de entrada y nuestro stop loss. El precio de liquidación no puede estar en medio de estas dos cosas, porque eso significa que nuestro stop loss no sirve para nada, porque vamos a ser liquidados antes de que el precio siquiera llegue a alcanzar el stop loss. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta. A mayor apalancamiento, más cerca va a estar el precio de liquidación de nuestro precio de entrada. Entonces, simplemente se trata de disminuir el apalancamiento lo suficiente como para que ese nivel de liquidación quede por fuera de estos dos puntos. Aquí en Bybit tenemos una calculadora en donde podemos ver dónde se ubicaría el precio de liquidación dependiendo de qué tanto apalancamiento estemos utilizando y el precio de entrada. Entonces, primero, vamos a suponer que estamos utilizando 10x de apalancamiento con una cantidad de contratos de 10,000. Supongamos que eso es el tamaño de posición que necesitamos para alguna operación en particular y que estamos abriendo una operación en largo en los $30,000, por decir algo. Entonces, supongamos que nuestro stop loss se encuentra a una distancia de 5%, ¿vale? Entonces, si a 30,000 le quitamos el 5%, eso nos da por resultado $28,500. Así que sería perfectamente plausible el utilizar 10x de apalancamiento porque el nivel de liquidación no se interpone entre el precio de entrada y nuestro hipotético stop loss. El precio de liquidación en esta situación está por fuera. Bien, entonces esto perfectamente lo podríamos hacer. Ahora, el problema es si nosotros utilizamos, por ejemplo, 20x de apalancamiento. Nuestro stop loss, mencionábamos hace un momento, hipotéticamente se encontraría en los 28,500. Aquí el precio de liquidación ya se interpone entre nuestro precio de entrada y el stop loss. De modo que lo que tenemos que hacer es disminuir el apalancamiento por lo menos un poco. 15x sería suficiente, pero preferiblemente vamos a darle un poco más de espacio. Así que, gente, realmente el tema de las liquidaciones es algo completamente opcional. Si no quieres ser liquidado, no hay por qué ser liquidado, siempre y cuando tengamos estas cosas en el orden correcto. Si estamos metiendo un long, necesitamos ver el precio de entrada, por debajo el stop loss y después de eso ya puede estar el precio de liquidación. Si estuviéramos en un short, entonces las cosas pues aquí serían diferentes. Necesitamos primero el precio de entrada, por encima el stop y después de eso el nivel de liquidación. Si respetamos esa estructura,
nunca vamos a ser liquidados. Así que gente, en resumen hemos aprendido 4 cosas principalmente en este video. Lo primero es por qué la gestión de riesgo es tan importante. Aprendimos también cómo calcular el tamaño de posición. Necesitamos 3 datos primordialmente para hacerlo, y de esa forma vamos a gestionar de una manera más adecuada nuestras pérdidas. Podemos decidir cuánto queremos perder por cada operación en caso de que eso ocurra. También hemos aprendido por qué el tamaño de posición permanece inalterable independientemente de cuánto apalancamiento estemos utilizando, siempre y cuando el precio de liquidación nunca esté entre nuestro precio de entrada y el stop loss, y de esa forma nunca vamos a ser liquidados. Espero que este video les haya sido de algún tipo de ayuda, que puedan utilizar el apalancamiento de la forma correcta. Nos estaremos viendo en el próximo video. Que tengan un excelente día. Hasta luego.